buenas tardes a todos los que nos están viendo, tanto en Zoom como en Facebook. En total ya son casi 80 los que están conectados a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias, ¿sí? Que organizamos en la UAM Azcapotzalco en el marco de esta contingencia mundial que estamos viviendo. Entonces, la idea fundamental es que sigamos desarrollando en estas condiciones excepcionales nuestras funciones sustantivas. En particular, creemos que los académicos de nuestras instituciones tienen mucho que decir en torno al análisis, en torno al desarrollo, ¿sí?, de esta crisis sin precedentes, ¿sí?, pues yo diría que sí, en la historia del mundo, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos acompañan, en primer lugar, la profesora Rosalvina Garavito, ¿sí?, que es nuestra compañera en el área, en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, ¿sí? Ella va a ser la primera que va a exponer. En segundo lugar, estará hablando Patti Pozos, que es profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cerrará la exposición del profesor Carlos Salas, que actualmente es académico de la FES Acatlán. ¿Sí? El tema de la reunión, ustedes lo tienen, yo no lo tengo. ¿Sí? Espérenme un minuto. ¿Sí? Se me fue. El tema de la reunión, de la conferencia del día de hoy, es capitalismo y coronavirus y efectos sociales. Entonces, pues comenzamos y le damos la palabra a Rosalvina, ¿sí? Tendrás 20 minutos para leer tu intervención, Rosalvina. Adelante. Gracias. De nuevo quiero felicitar la iniciativa de Abelardo, de Lorenzo y de Sergio para organizar este ciclo de videoconferencias. Me parece muy relevante y bueno, la felicitación. Efectivamente voy a leer un textito, ojalá que no me pase. Decía Marx que el capitalismo genera los problemas para los cuales ya tiene solución. ¿Qué tiene que ver esta afirmación del viejo Marx con la pandemia que hoy nos aqueja? Pues de eso se trata mi intervención, que titulé La economía política de la pandemia. La desarrollé en 6 puntos y un colofón. El primer punto, la salud como mercancía. Durante las últimas 14 semanas hemos presenciado atónitos la capacidad de un virus para arrinconar a la humanidad entera, presa del miedo al contagio y a la muerte, como si se tratara de alguna peste de la Edad Media o de inicios del siglo XX, pero resulta que estamos en pleno siglo XXI con un desarrollo científico y tecnológico tal como la revolución informática, solo para citar uno de los más notables. ¿Acaso el dominio sobre la naturaleza plasmado en el desarrollo nunca visto hasta ahora de las fuerzas productivas no es capaz de resolver los estragos causados por el COVID-19? En términos científicos lo es. En términos de la organización social para la producción, esto es del capitalismo, evidentemente no. Lo que tenemos enfrente y lo sufrimos como pandemia son las consecuencias de considerar un derecho humano, la salud y la vida misma como una mercancía. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU se establece, entre otros, los derechos a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, así como a los seguros en casos de enfermedad e invalidez. Pero una cosa es esta declaración a la que se acogen los 193 países miembros y otra cosa la realidad. Lo cierto es que más allá de esta carta de buenas intenciones y de las constituciones de cada país, como la de México, por cierto, a la atención médica de alta calidad, solo tiene acceso quien cuenta con recursos para pagarla.
Si tomamos como ejemplo el caso de México, sabemos que existe un sistema de seguridad social para los trabajadores del sector formal, de la economía público y privado, que es el 40% de la población ocupada total, y que a inicios del siglo XXI se inauguró el Seguro Popular, que se ha venido reformando. Este híbrido sistema de salud pública se caracteriza por los deficientes servicios en materia de atención médica, medicamentos, hospitalización, situación que se explica por el alto rezago acumulado de la inversión pública en la materia, que ilustra la pérdida de prioridad de la salud en la política fiscal. Ese sistema de salud pública convive con el privado, al que tiene acceso la población de altos ingresos y que por supuesto se caracteriza por sus altos costos. A estas características del sistema de salud en México, por lo demás muy semejantes a la mayor parte de los países, con notables excepciones como Cuba, se suma el hecho de que la producción de medicamentos se encuentra en manos de grandes transnacionales que lucran con la exclusividad de las patentes, de manera que hacen rehenes tanto al Estado como a las instituciones privadas de los altos precios originados en la ganancia extraordinaria que les genera su carácter de oligopolios. Es así como diariamente se vive el choque entre el interés por la ganancia privada, tanto de laboratorios farmacéuticos, hospitales y fabricantes de insumos médicos, y el interés social de hacer realidad la salud como derecho humano. De ese antagonismo y del abandono de la inversión pública, lo que resulta es una salud precaria para las grandes mayorías de la población mundial. Y ese choque entre ambos intereses se torna dramático cuando surgen epidemias y pandemias como la que actualmente vivimos. En este momento, la escasez y sobreprecio de los respiradores ilustra la ruta por la cual, de derecho humano, la salud pasa a ser una mercancía más. Nuestro país es un importante productor de respiradores, pero son para la exportación. Se trata de maquiladoras que aprovechan el ínfimo salario de los trabajadores mexicanos y que en coyunturas como la actual, pues cumplen con su objetivo de exportación y no acceden a venderlos a los gobiernos locales. El caso en Mexicali, Baja California, en días recientes, pues ilustra muy bien esta situación. Lo mismo sucede si nos referimos a la producción de mascarillas, guantes, gel antibacteriano. La ganancia, siempre la ganancia por delante, antes que cumplir con el derecho humano de acceso a la salud. Particular importancia tiene que la investigación biomédica se encuentre en manos de las grandes transnacionales farmacéuticas. Los virus mutan de manera constante. En un video de 2015 aparece Bill Gates pronosticando el surgimiento de un virus como el COVID-19. Lo dijo Bill Gates no porque sea un adivino, sino porque las investigaciones científicas en la materia lo permiten. Entonces, ¿por qué no se hizo algo para prevenir la situación que ahora padecemos? Porque mientras no se convierte en negocio, la prevención es irrelevante. El fuerte negocio del COVID-19 se desarrollará una vez que la vacuna se invente y se venda. Poner a punto los sistemas de salud para responder ágil y oportunamente frente a los nuevos virus que seguirán surgiendo requiere de sacar a dichos sistemas de la lógica de la ganancia privada y colocarlos en el ámbito de la economía pública y social. Tema número 2, el impacto económico y social de esta pandemia. A la fecha, los fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial son 123,000, los lamentables fallecimientos. Por otro lado, el pronóstico de víctimas de la recesión económica contabilizados por la pérdida de empleos según la proyección de la OIT es de 25 millones de trabajadores. Si el capital necesitaba un evento para salir del largo ciclo recesivo iniciado en 2008, hoy el COVID-19 se lo pone a disposición. La destrucción de valor que implica el cierre de empresas significará una recuperación de la tasa media de ganancia, además de una nueva fase de concentración y centralización del capital. El voluminoso aumento a nivel mundial significará óptimas condiciones para profundizar la flexibilización del consumo de la fuerza de trabajo y la precariedad para los trabajadores. Solo para recordar algunos de los indicadores de esta precariedad: salarios insuficientes, prolongación de la jornada de trabajo, inestabilidad laboral, aumento de la terciarización.
Todo ello a cuenta de mayor valorización del capital por unidad de capital variable invertido, es decir, mayor tasa de explotación. Repito, los asalariados en el mundo venían padeciendo estas condiciones a partir de la década de los 80. 40 años después, lo que hará la pandemia es ampliarla y profundizarla. Gracias al aumento en acto de la población excedente a las necesidades del capital, y ello, por supuesto, también engrosará las filas de los trabajadores migratorios. Ciertamente, el valor de la producción mundial sufrirá un fuerte descenso en 2020, pero lo que no descenderá será la tasa de ganancia. Recordemos que las guerras son una opción recurrente en el capitalismo para su recuperación, y la pandemia que hoy vivimos es equivalente a una guerra contra un enemigo invisible, que por lo demás no distingue continentes, tampoco países. Como dato interesante, apuntemos que esta es la primera guerra mundial que Estados Unidos sufre en su territorio. Tema 3, la codicia capitalista y la expansión de la pandemia. Y si estas serán las consecuencias más generales en la relación capital-trabajo, lo que ya estamos observando es la manera en que la codicia capitalista extendió la pandemia a niveles insospechados. Pongo como caso el de Italia, que sufrió un crecimiento exponencial de contagios a lo largo de varias semanas y que acumuló una de las cifras más altas de muertos. ¿Por qué el foco de infección se concentró en Lombardía, la región más industrializada del país, y no en el sur atrasado? Porque los patrones no pararon la producción a pesar de las recomendaciones o en complicidad con los gobernantes de derecha de la región. El cierre de fábricas se hizo muy tarde, cuando ya los contagios eran comunitarios. A la hora de revisar las distintas experiencias de los países con el COVID, tendrán que analizarse con detenimiento las causas del diverso comportamiento de la enfermedad por país, y en ellos estará presente no solo la estructura demográfica, no solo la calidad de los sistemas de salud y otros factores, sino es necesario considerar casos como el de Lombardía, donde se asoma el rostro de la avaricia capitalista para explicar los decesos. Y esta experiencia sirve también de alerta para atender lo que se vive en la frontera norte de México. Las notas periodísticas informan de la protesta de trabajadores de maquiladoras por obligarlos a trabajar a pesar de las recomendaciones sanitarias del gobierno y de los apercibimientos que las autoridades ya les han hecho. Tema número 4. Los planes de rescate económico de los gobiernos. Párrafos atrás argumenté que la pandemia favorecerá la recuperación de la tasa de ganancia, pero el capital no se reproduce en el vacío. No es una entelequia abstracta, sino un sistema social de producción con características específicas según el país y el estado de que se trate. Hablar del descomunal aumento del desempleo y de las quiebras de empresas significa enormes costos sociales y políticos. Amortiguarlos para restablecer las condiciones de producción y gobernabilidad implica el diseño de planes de rescate económico. Y la primera pregunta que surge es, ¿financiados de qué manera? ¿Con deuda pública? ¿Contratada a qué costo? ¿Con qué impacto sobre el déficit? ¿O financiados sin deuda? ¿Mediante austeridad en el gasto, que además son medidas procíclicas? Además, e independientemente de la fuente de los recursos, la otra pregunta es, ¿a quiénes se destinan? ¿A rescatar a los desempleados, a la población vulnerable, a las micro y pequeñas empresas, o a rescatar a los grandes empresarios? Frente a estas disyuntivas, los países están definiendo distintas opciones. Estas alternativas también impactarán la manera en que el ciclo económico se restablezca y, sobre todo, quién lo paga ese restablecimiento. La sociedad a través de los recursos fiscales del Estado, o el capital a través del mantenimiento de la planta del empleo, o una colaboración entre ambos. La discusión está abierta y la experimentación en curso. Estemos atentos a su desarrollo. El tema 5 solo lo apunto y digo que difícilmente dejaremos de ser un mundo globalizado, pero en la agenda mundial estará presente la discusión sobre si continuar con esa globalización neoliberal, es decir, con el capitalismo salvaje, o reformarlo de manera sustantiva. El tema 6 es sobre las disyuntivas y perspectivas que abre la pandemia para el futuro de la humanidad.
O sea, estoy concluyendo casi mi intervención. 1. Vista la inédita experiencia que estamos viviendo como humanidad y en tanto la vocación de los virus es a mutar y reproducirse, estas y otras amenazas sanitarias tendrían que enfrentarse con la previsión y en las óptimas condiciones vía la socialización de los sistemas a nivel mundial. De manera fundamental, socializar la generación del conocimiento en la materia. Eliminar las patentes. Número 2. En el curso de esta mayúscula crisis, como en una economía de guerra, se han reconvertido procesos productivos para abastecer de los insumos médicos necesarios. Lo que hoy se hace con carácter excepcional sirve de antecedente para encontrar soluciones a las necesidades sociales que la lógica de la ganancia privada impedía visualizar. En esos casos, el valor de uso se ha puesto por encima del valor de cambio. En estos casos, la apropiación del valor excedente ha quedado desplazada por la prevalencia de la utilidad pública. Valgan entonces estas experiencias para la construcción de nuevos sistemas sociales de producción. Punto número 3. El ingreso básico universal o renta básica. Este se ha abierto camino en esta coyuntura. Establecerlo de manera permanente para todos los ciudadanos de cada país es imperioso, no solo por razones éticas y humanitarias, sino para fortalecer las mínimas condiciones de enfrentamiento de futuras crisis más allá de los planes de rescate gubernamentales. Se trataría de recuperar parte del fondo de consumo obrero a costa del fondo de acumulación de capital. Punto número 4. El calentamiento global, producto de las irracionales y contaminantes formas de producción, es otra amenaza en acto y paralela para conservar la vida en el planeta. El aumento de la temperatura planetaria podría ser un factor explicativo de las condiciones de mutación de los virus. Si esta que se convirtió en pandemia no genera las condiciones para resolver la crisis ambiental y proteger el ecosistema, entonces, para desaparecernos de la superficie planetaria, quizá no será necesario la caída de algún aerolito sobre la Tierra. Concluyo con un párrafo a manera de colofón. Con esta pregunta, ¿exagero si digo que estamos frente a nuestra última oportunidad como especie? Pienso que no. Es necesario avanzar de manera firme y gradual en la socialización del conocimiento, de las formas de producción y de la distribución. Ello requiere de la construcción de un nuevo pacto social entre trabajo y capital. Si del capitalismo del siglo XX surgió el estado de bienestar hoy desmantelado, en el siglo XXI tendríamos que construir el estado que socializa el avance científico, que protege a la naturaleza, que saca los derechos humanos como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda del circuito de las mercancías y que garantiza una renta básica universal. Alguien podría pensar que la agenda del siglo XXI para construir un mundo sin epidemias, sin explotación, sin calentamiento global es una utopía. Pero si de las crisis no surgen nuevos horizontes, entonces estamos condenados a repetir nuestra miserable historia. El desarrollo de las fuerzas productivas logradas por el capitalismo es fabuloso, pero atrapada en la lógica de la ganancia privada, la inteligencia humana es hoy humillada por un virus. Empecemos a quitarle gradualmente los grilletes, empecemos a ponerla al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalvina. Pues le damos la palabra a continuación a Patti Pozos. Adelante, Patti, ya está abierto tu micrófono. Gracias, Abelardo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación del doctor Sergio Cámara, del doctor Abelardo y de todo el equipo que están realizando este ciclo de conferencias, que también me uno a felicitar esta iniciativa, que es muy importante para poder discutir de manera colectiva estos problemas que están surgiendo en esta situación de la pandemia. Yo lo que quiero platicar con ustedes es sobre el impacto en el mundo del trabajo ocasionado por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19
Mi intervención la voy a dividir en 4 puntos. El primero, quiero hacer un panorama general de cómo está la problemática en el mundo del trabajo. Después ya hablar específicamente de los problemas que estamos observando con el problema de la pandemia. Hablar en tercer lugar sobre la problemática que están viviendo los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Y finalizar con algunas consideraciones a futuro también, como lo hizo la doctora Rosalvina. Bueno, en primer lugar, el panorama de los problemas en el mundo del trabajo antes de la pandemia. Pues al igual que sucede con la crisis económica, en el mundo del trabajo, toda la situación de desempleo y profundización de la pobreza no son producto del coronavirus. Exacto. Son producto de las condiciones estructurales de cómo funciona el capitalismo contemporáneo. Una organización económica que pone como principal objetivo la obtención de ganancias y no el bienestar de la población, como ya lo comentaron en la presentación previa, es lo que causa que todo gire en función del capital privado, de sus ganancias, y dejan a todos los trabajadores desprotegidos. Las condiciones actuales del trabajo son resultado de las medidas que se tomaron por el capital en los años 70 para salir de otra crisis también muy profunda y estructural, ocasionada por el agotamiento del modelo de producción fordista-taylorista, por su incapacidad de seguir produciendo cada vez más plusvalor y con ello ganancias. Por ello, se tuvo que reestructurar el proceso de producción de mercancías. El principal resultado de dicho cambio es lo que actualmente se conoce como la flexibilización laboral, la generalización de empleos precarios, la eliminación de todo lo que los trabajadores habían logrado con sus luchas laborales a fines del siglo XIX y que se habían materializado en el estado de bienestar de los países centrales o desarrollados. El concepto de flexibilidad laboral, y aquí retomo a autores españoles, a Lope, Guibert y Ortiz, para ellos la flexibilidad laboral se refiere a, por un lado, nuevas formas en el uso de la mano de obra, para que se adapte a las nuevas formas tecnológicas que se establecen en la producción de mercancías y servicios. Por otro lado, la flexibilidad hace referencia a la desregulación del mercado de trabajo y las relaciones laborales que tienen que ver con la pérdida de derechos laborales, con la finalidad de abaratar la contratación y despido de la mano de obra. La flexibilidad puede concretarse en varias formas. Uno, la flexibilidad en el uso de la mano de obra, que se refiere a que los trabajadores pueden tener diversos turnos, variación en la duración de su jornada, movilidad geográfica y cumplir con diversas funciones o ser multitareas. La flexibilidad expresada en la contratación temporal y que no implica ningún costo para las empresas el poder despedir a trabajadores en los tiempos que ellos dispongan. Y la flexibilidad productiva interna, que es cuando se incorporan máquinas con innovación tecnológica que buscan ajustar la producción a la demanda en lo que se conoce como just in time, y la flexibilidad productiva, que se refiere a la subcontratación o el outsourcing, que también ya teníamos discusiones al respecto en nuestro país. Este panorama nos deja con una gran inestabilidad laboral, a diferencia de las condiciones que tuvieron las generaciones de trabajadores que nos antecedieron. Pues de estas estrategias que buscan la flexibilidad en diversos ámbitos y niveles, surgen nuevas formas de empleo, por ejemplo, el trabajo temporal, los trabajadores multitareas, el trabajo a domicilio, el trabajo a tiempo parcial, y por supuesto lo que están llamando como la uberización en el uso de estas nuevas plataformas que están generando nuevas formas en el empleo. Es importante decir que no todos los cambios son por innovación tecnológica, que ya como en países dependientes de tecnología como lo es México, más bien la intensificación se viene por el recorte de derechos laborales y que se ha profundizado en México por medio de las reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral
de 2012. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es que las medidas que tomaron los dueños del capital productivo fue trasladar los derechos de seguridad social a formar parte de los gastos que deben pagar los trabajadores con su salario, por ejemplo, la salud. ¿Sí? Entonces buscan el abaratamiento del costo de contratación al quitar pago de vacaciones, atención médica, aguinaldo, seguro de desempleo, pensiones, jubilaciones, por supuesto ninguna estabilidad en el empleo y salarios miserables, ¿no? Entonces, todo esto, estas medidas que sirvieron para salir de la crisis en los años 70, pues ahora nos están hundiendo más en la crisis que tenemos actualmente. Y aquí quiero hacer un comentario más en términos de la política y decir que estas reformas estructurales que Alejandro Álvarez Béjar, que nos explica en sus libros sobre cómo se ha profundizado el neoliberalismo en México, habla de una segunda generación de reformas estructurales como son la educativa, la energética, en este caso también la que nos interesa, la reforma laboral, y que fueron aprobadas por el PRI, por el PAN, ¿sí? Y avalada por la Cámara del Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí? Que son los que ahora dicen que es culpa del gobierno toda la situación de crisis muy grave que tenemos, pero pues ellos también han colaborado en generar un marco de, pues, trabajo totalmente precario y con una gran cantidad de trabajadores sin todos sus derechos laborales. Bueno, otro problema que tiene el mercado laboral y que tampoco es causa del coronavirus es el desarrollo tecnológico, ¿no? La sustitución de trabajadores por máquinas. ¿Sí? Ya existe un desempleo generado por estas innovaciones tecnológicas. El Foro Económico Mundial publicó un informe en el 2018 en el cual mencionó que se eliminarán 75 millones de empleo en el mundo en el 2025, es decir, ya en los próximos 5 años. Otro estudio en el que participaron expertos del Departamento de Economía de Oxford y del Banco Mundial dicen que entre 400 y 800 millones de personas serán desplazados de sus puestos de trabajo en el 2030 por la automatización. El Foro Económico Mundial calculó para el 2018 que ya el 30% de las actividades laborales son realizadas por máquinas, ¿sí? Y, bueno, señalan que no solo los trabajos de esfuerzo físico van a desaparecer, sino también todos los trabajos de oficina, como por ejemplo el de contadores, capturistas. Y actualmente en la pandemia estamos viendo que incluso ya sistemas de cómputo, uno puede ingresar sus síntomas de salud y un software puede decirnos cuál es la enfermedad e incluso medicarnos. Por otro lado, las formas de trabajo precario también aparecen y quiero señalar aquí que un sector muy vulnerable será el de los jóvenes, o es el de los jóvenes, donde aparecen nuevas estrategias para contratarlos con condiciones muy precarias, como por ejemplo la figura de los becarios, en la cual pues no son trabajadores, son becarios, reciben beca y pierden todos sus derechos laborales, aunque estén aportando en términos de generar valor en las empresas. Bueno, paso al segundo tema, ya hablar un poco más de los problemas que quiero resaltar en términos del empleo en el contexto, de lo que es la pandemia. Y bueno, pues a lo largo de 4 décadas de este nuevo modelo de acumulación flexible, tenemos, en primer lugar, una gran cantidad de trabajadores enfermos de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, como resultado de los bajos salarios que permiten consumir comida altamente procesada, que tienen exceso de grasas saturadas, de sal, azúcar, lo cual no ha sido un problema que realmente se quiera combatir y que ahora México es el país que tiene pues la mayor cantidad de población con este problema de obesidad y que los esfuerzos de prevención en este sentido no han tenido resultado
y que ahora con la pandemia de una enfermedad que sería una enfermedad pues no letal en cuerpos sanos, se está volviendo letal al enfermar a una gran cantidad de trabajadores con este tipo de enfermedades. 2, una inmensa mayoría sin servicios médicos. Si bien todavía tenemos un sistema de salud pública, esta no atiende a la población económicamente activa en su totalidad, solamente a la del sector formal. Y tenemos que saber que en México el 56.2% de la P ocupada trabaja en el sector informal. Estamos hablando de más de 31 millones de personas que no cuentan con posibilidades de mantener un salario en esta contingencia y además que no cuentan con servicios médicos. 3, incluso los trabajadores del sector formal ya están teniendo complicaciones porque les están recortando el salario. En algunos casos solo les están pagando el salario base sin bonos de productividad y en otros están haciendo acuerdos para solo recibir el 30% de salario. Algunos los están rotando con medio tiempo y otros los han mandado a casa sin salario. Y esto, bueno, como decíamos anteriormente, ya se puede hacer con una ley laboral pues totalmente desmantelada. Considero que pues la mayoría coincidimos que el gran problema actualmente es el sector informal, ¿no? Que es enorme en México, pero pues también el sector formal no se está salvando, ¿no? De todas estas formas de precarización. Ahora, algunos datos. Antes de la pandemia, en enero de este año, la Organización Internacional del Trabajo informó que en México 172,000 personas se sumarían a las filas del desempleo en este año por causa de la baja dinámica económica. Y esta situación continuaría en el 2020. Con las cifras que nos dio la secretaria del Trabajo el 7 de abril, vemos que 346,878 personas se quedaron sin empleo en un periodo del 13 de marzo al 6 de abril. Es decir, que en 3 semanas ya casi alcanzamos lo que se pronosticaba de desempleo para el 2021, que la OIT estaba proyectando 400,000 desempleos, ¿no? Ya vamos en casi 350,000 en estas semanas. Ya tenemos el desempleo que se iba a tener hasta finales del próximo año y un gran problema es que son desempleados de las grandes empresas, ¿sí? Entonces, por lo que el desempleo actual es mucho mayor, porque estas son solo cifras del trabajo formal y de las bajas que se dieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo cual, pues realmente se viene un escenario terrible de miseria, de hambre, ¿no? Y lo que urge analizar es, pues, pensar alternativas para este gran sector que realmente queda totalmente desprotegido. También quiero comentar aquí rápidamente, pues, que tenemos muchos Méxicos, ¿no? No todos estamos viviendo de la misma manera el confinamiento. Las colonias populares no están respetando la medida de quédate en casa, ni la sana distancia. Siguen activos con los puestos ambulantes, con los puestos de comida rápida en la calle, porque tienen que salir a vender. El problema es que pues no están teniendo ventas, ¿no? Aunque salgan a vender y no están respetando las medidas de sana distancia. Bueno, pues ahora quiero pasar a comentar el problema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. A manera de contexto, quiero comentarles que en Estados Unidos el año pasado se contabilizaron 57 millones de latinos. De ellos, más del 36% son de origen mexicano. Estamos hablando de más de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Los que nacieron en México, que son un poco más de 12 millones, pero también los de segunda y tercera generación. Es la diáspora más grande del mundo. No hay otro país que tenga casi un 30% de su población en otro país, lo cual es una verdadera tragedia. Pensar en el tema de la división de familias, de madres que ya no verán nunca más a sus hijos, o de hijos que nunca van a ver a sus padres, y una devastación para la población nacional.
aunque pues no podemos negar que también es una gran presión que se quita al mercado nacional al no tener a esa población en nuestro territorio. La migración de México hacia Estados Unidos es principalmente laboral, aunque hay diversos motivos para viajar a Estados Unidos. El principal es el del trabajo y según el Anuario de Migración y Remesas, podemos decir que para el año 2016, si sigue esa tendencia, el 67% del total de migrantes son población económicamente activa, ¿no? Casi el 70% de la población que migra a Estados Unidos está en edades laborales y cada vez migran más jóvenes. Y de ese total, en el 2016 se encontraba empleada el 94.9% de la población, es decir, casi toda estaba laborando. En términos de sectores productivos, la fuerza de trabajo mexicana se encuentra principalmente en el sector servicios, ¿sí? Esto ha crecido a partir de la reestructuración productiva, que fue la respuesta que ya había comentado de la crisis de los años 70. El 6.4 está en el sector primario, el 31.6 en el secundario y el 62% en el sector terciario, que es el sector que más se ha precarizado y es donde se van a ver los mayores afectados por el desempleo en esta pandemia, sobre todo en hotelería y esparcimiento. Sí, un punto interesante del sector primario es que aunque solo es el 6.4% de los mexicanos, el 90% de la fuerza de trabajo en ese sector es mexicana, ¿sí? Y en el caso de California, que es el que conozco de cerca, es donde hay más, digamos, indígenas. En términos de las condiciones de vida y de trabajo, 4 de cada 10 migrantes mexicanos en Estados Unidos no tienen ninguna cobertura médica. Divididos por edades, el 71% de los que no tienen seguridad de cobertura médica tienen de 30 a 65 años. ¿Sí? También tenemos una gran población enferma de diabetes. Y el 70% de los mexicanos que están trabajando allá, el 40% tiene sobrepeso y el 30% obesidad, ¿no? Digamos, el 70% de los mexicanos en Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad. Los trabajadores migrantes son los trabajadores más precarios, vulnerables en el mercado estadounidense, son vistos como población desechable. ¿Sí? Ya por esta pandemia se han perdido 332,000 empleos, el 90% dejará de enviar remesas, ¿sí? Lo cual realmente es muy grave también en términos de lo que reciben muchas familias para sus gastos cotidianos. Y quiero comentarles algo muy interesante, pues de un reportaje que hace David Brooks de La Jornada, que es corresponsal de La Jornada en Nueva York, y señala que los migrantes están haciendo actividades esenciales para que se mantengan las ciudades vivas durante la cuarentena. El 29% de los médicos en Estados Unidos son inmigrantes. Son un alto porcentaje de los que limpian los hospitales, actividad muy importante, son los repartidores de alimentos a domicilio, son los transportistas, es decir, esto me recuerda a que los trabajadores mexicanos fueron los que hicieron los trabajos de limpieza después del huracán Katrina, que eran trabajos muy difíciles que nadie quería hacer, y actualmente los migrantes pues son también los que están realizando este tipo de trabajos esenciales y muy peligrosos. Otro punto muy importante son los trabajadores agrícolas. Como les decía, casi el 90% de la fuerza de trabajo del campo son mexicanos. Y me llamó la atención mucho una declaración de Estados Unidos que están diciendo que van a aumentar el número de visas H2, que son para los trabajadores temporales que van al campo, y porque ha declarado, ¿sí? El Departamento de Estados Unidos señaló que el programa de visas H2 es considerado esencial para la economía y la seguridad alimentaria en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vean el grado de importancia que tiene. Bueno, ya son 20 minutos, ya voy a concluir nada más con una idea muy general, que yo coincido totalmente con la doctora Rosalvina en decir que tenemos que ver como un parteaguas.
no podemos aspirar a regresar a la cotidianidad que teníamos. Es una oportunidad que tenemos para reflexionar la situación en la que estamos, y veo dos vertientes. Por un lado, los trabajadores, pues se nos pone a la vista toda una serie de problemas que se habían acumulado, pero ahora nos saltan con toda esta desprotección que tenemos, y tenemos que organizarnos para recuperar toda esa seguridad en el empleo que en alguna vez se ganó. Y por otro lado, también veo el problema de que los grandes capitales están observando con la pandemia, pues, estrategias para reducir el número de personal, ver que sus empresas pueden funcionar tal vez con menos trabajadores, ver las áreas donde pueden ya sustituir a sus trabajadores por algún software, por alguna cuestión tecnológica, o ver también la posibilidad de generar el trabajo a domicilio, en donde, como saben, pues son los trabajadores los que tienen que absorber diversos gastos por estar trabajando en casa, y que pues ahorita está siendo funcional, donde los trabajadores tienen que pagar el internet, tienen que comprarse computadoras, tienen que hacer toda una serie de gastos que pues no tendrían que hacerlo de un inicio, porque pues serían los costos que tiene que absorber la empresa, ¿sí? Entonces creo que pues aquí se viene nuevamente esta lucha de clases, pero creo que pues también tenemos que organizarnos y decir que ya muchos trabajadores en estas redes de trabajo informal pues se están organizando, algunos redes de artesanos o que comercian algún tipo de verduras orgánicas en comercios justos, están tratando de intercambiar entre ellos sus productos para generarse algo de despensas. Pero, bueno, nada más quería resaltar que sí es importante que pensemos en todo este sector que queda totalmente desprotegido, y pues apostarle a la organización social. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Excelente presentación. Entonces, le damos ahora la palabra a Carlos Salas. La palabra y la vista a Carlos Salas. Bien. Gracias. Les quiero agradecer la invitación. Me parece que estas discusiones que están ustedes llevando a cabo y están difundiendo son discusiones muy necesarias, porque el mundo después de esta pandemia no será igual. Puede ser infinitamente peor, o puede abrirse un sendero de esperanza para una transformación radical de la sociedad. El resultado final va a depender mucho de una serie de factores, algunos de los cuales están lejos de nuestro control, pero en la medida en que esta epidemia, particularmente para la sociedad mexicana, permita crear la conciencia de la necesidad de la organización social, una organización autónoma, independiente y con una visión clara del mundo, creo que será un gran avance. ¿Por qué lo digo esto? Porque una de las principales consecuencias a nivel ideológico de la pandemia es que, aún para quienes no querían ver, hoy quedan claras las reales dimensiones de la desigualdad de ingreso y las contrastantes diferencias de niveles de vida, no solo en México, sino en el mundo. Las formas diversas en que los medios masivos han mostrado cómo poblaciones están casi indefensas frente a poblaciones que suponíamos que no tenían esta fragilidad, esta vulnerabilidad, y que todas están vinculadas por el hecho de formar parte de esta cadena global de explotación capitalista. Y en contraste, las respuestas de los empresarios y la responsabilidad de muchos de ellos, individual, en la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, en México, uno de los principales focos iniciales de transmisión de la enfermedad viene de fuera, de los mexicanos que fueron a viajar a Vail y a otros lugares a disfrutar de la nieve y trajeron de contrabando el coronavirus. Y los infectados básicamente no son solamente ellos, sino la población en su conjunto.
Entonces, estos hechos concretos nos permiten visualizar lo que estaba escondido durante mucho tiempo, y es la existencia permanente de la lucha de clases entre trabajadores y el capital. O sea, lo que enseñamos en los textos, lo que vimos en las universidades, lo estamos viviendo hoy de manera cotidiana y brutal. No es, por tanto, extraño observar la reacción de los medios masivos, y particularmente los medios masivos controlados por la derecha y extrema derecha, para lavarse las manos de lo que ocurrió en el pasado en términos de salud, de educación, ingresos, organización del trabajo, y querer culpabilizar al gobierno actual de todos los problemas que fueron dejados por 40 años de neoliberalismo. En ese sentido, yo quisiera destacar 3 elementos que me parecen preocupantes, en particular en el caso mexicano, que ya existían, pero que hoy en día estamos asistiendo a una polarización, lo cual exige tanto del Estado como de las organizaciones sociales y los movimientos que seguramente se van a crear a partir de este proceso, una respuesta clara y contundente. La primera cuestión que quiero marcar es la polarización de trabajadores de bajos ingresos y de altos ingresos. Y me refiero a trabajadores directos, ¿no? Y a trabajadores en el sector servicios. Esta polarización que se observa en las ocupaciones entre actividades de apoyo, de trabajo directo, y aquellas actividades que son actividades de dirección, de supervisión, y que cada vez se amplía más la diferencia de ingresos. Hoy en día lo que vemos claramente es que estos trabajadores de bajos ingresos en aquellas ocupaciones que eran consideradas de baja calificación y por tanto merecedoras de bajos salarios, son las que están llevando el grueso de la responsabilidad de mantener abiertas las actividades sustantivas del país. No solamente en México, sino en el exterior también. Y la conciencia de los trabajadores de que su trabajo es necesario y que los ingresos que tienen son insuficientes, eso es un hecho muy importante que va a salir como consecuencia de esta epidemia. El otro punto que quiero destacar es, y eso se aplica particularmente a países como México, es que esta epidemia también dejó claras las diferencias, no solamente entre trabajadores de bajos ingresos y altos ingresos, sino también entre los trabajadores por cuenta propia, remanentes de formas no capitalistas de trabajo, y los trabajadores asalariados. ¿Por qué? Porque en un país como México, en el cual aproximadamente 28% de la fuerza de trabajo es trabajador por cuenta propia, y 52 o 53% de los trabajadores trabajan en unidades de muy pequeña escala, estas unidades están completamente desprotegidas, no están ni cubiertas por la Ley Federal del Trabajo, ni por otras legislaciones que pudieran de alguna manera servir como un mecanismo de protección en crisis como esta. Y, por tratarse de trabajo por cuenta propia, no hay en la legislación actual y no hay en la discusión actual un programa que signifique un apoyo social real para estos trabajadores. La mayor parte de las propuestas gubernamentales, no solo en México, sino fuera, van orientadas a trabajadores del sector asalariado. Y los trabajadores por cuenta propia, que representan, como ya dije, una cantidad importante, no están necesariamente incluidos, sino indirectamente a través de los programas sociales. Esto lleva necesariamente a plantearnos con más fuerza la necesidad de un programa de renta básica universal, una renta básica ciudadana en este país. Y que no se reduzca simplemente a dar un pequeño apoyo para compra de alimentos, cosa que es importante, o que se reduzca a un apoyo para pedir préstamos a bajo interés, sino que signifique un derecho
inclusive consagrado en la Constitución, de que el Estado se preocupa por la reproducción de sus trabajadores y de sus miembros, con independencia de dónde están, cómo están, si son jóvenes, son hombres, mujeres, si son viejos. Esto es una necesidad que creo que se debe transformar en una demanda social urgente. Para esto, evidentemente, se necesita romper con uno de los pilares de la política económica que nos acompañan hasta nuestros días, que es la austeridad a toda costa. Esta austeridad, que en algunos lugares ha sido calificada más como un austericidio, ha significado una baja en los gastos de inversión del Estado, que es muy importante mantenerlos hoy en día como un mecanismo de recuperación posterior a la crisis, pero que en particular debería estar orientada a garantizar la reproducción mínima de la sociedad. ¿Por qué? Porque en trabajos que estamos realizando un grupo de colegas y yo a través del laboratorio de estudios regionales de la UNAM, hemos visto que la caída en los ingresos de estos grupos, de los trabajadores por cuenta propia y de algunos asalariados, particularmente en los sectores más golpeados, como son hoteles, como es el turismo, como son servicios personales, como son restaurantes y otras actividades, va a significar un aumento de 10 o más puntos en el coeficiente de Gini en el país y en la Ciudad de México en particular. O sea, la desigualdad va a incrementarse. ¿Por qué? Por la caída de ingresos derivado de este periodo. Y las formas de recuperar estos ingresos y garantizar que el mercado no se deshaga en nuestras manos son a través de un ingreso garantizado para las personas y de otros mecanismos que en el mediano plazo busquen recuperar la salud como un bien general de los trabajadores y no como un bien mercantilizado y comercializable. O sea, la salida de esta crisis causada por la epidemia tiene que pasar necesariamente por una recuperación de actividades que en algún momento no eran mercancía, la salud particularmente, para transformarla en un derecho real de todos los mexicanos y en la creación de formas nuevas de enfrentar la desigualdad y la baja y los bajos ingresos a través de mecanismos como la renta universal ciudadana. Creo que estos elementos pueden aportar para una discusión necesaria que va a cubrir una gama enorme de elementos de la política económica actual, pero que también va a significar un eje alrededor del cual podemos articular demandas de carácter político a través de la organización social. Y con esto terminaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora le daremos la palabra a los participantes en primer lugar en Zoom. ¿Sí? Ustedes pueden levantar la mano, ¿sí? A la derecha, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Hay una manita, si le pican, ¿sí? Entonces yo ya los veo aquí. Les abro el micrófono, ¿sí? Para que puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Nada más les pedimos, como siempre, la mayor brevedad posible para dar chance a que más gente haga sus preguntas. En primer lugar, tenemos a Arturo Pacheco, colega de la unidad Azcapotzalco. Le doy la palabra, Arturo. Bienvenido nuevamente. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Estamos bien, sí. Bueno, yo he venido insistiendo en las otras sesiones, en esta, pues nuevamente lo hago. Bueno, soy un necio, pero
A mí me parece que es excelente, por ejemplo, las 3 disertaciones que acabo de escuchar, las otras sesiones también. Y estoy, pues, de acuerdo, podemos matizar algunas cosas, etcétera. Y entiendo que estamos en una perspectiva crítica, y voy a llamar una perspectiva de clase, por lo que mencionaron ustedes mismos en este caso. Bien, si es así, entonces todas estas argumentaciones me parece que son fundamentales para tener un diagnóstico desde esta perspectiva de clase de lo que está pasando en términos, pues, económicos, sociales, políticos y ahora de salud. Me parece excelente. Y bueno, y como se ha mencionado, pues vuelve a aparecer el asunto de las clases, ¿verdad? Bien, a mí me preocupa, y es la pregunta tal vez que formularía, es que propondríamos, desde luego que no es que un iluminado llegue y diga por aquí, ¿verdad? A la clase trabajadora organizada, no organizada, sindicatos, etcétera, los trabajadores, ¿qué tendrían que empezar a hacer para revertir esto? Porque obviamente, bueno, ya también lo mencioné en otras sesiones, yo no espero nada obviamente, del capital. Tampoco espero nada de su representante, que me parece que un representante buena onda, decía yo, de López Obrador, de la Cuarta Transformación, etcétera. A mí no me satisface cuando él dice, pues es que me dejaron un desastre. Pues sí, te dejaron un desastre, es cierto. Y para mí, López Obrador era el mejor y es el mejor candidato de Trump. Y es el mejor candidato del capital internacional. Entonces, yo no considero que sea un representante de los intereses de los trabajadores, para nada. Pero esa es una observación. La pregunta sería entonces, ¿por dónde tendrían que los trabajadores plantearse opciones, verdad? Con lo que tenemos, no con lo que deberíamos de tener. ¿Qué tenemos? Pues entiendo yo, una central sindical, nueva central sindical, pues diversa, que no ha levantado la voz, etcétera, etcétera. Tenemos otros sindicatos que se dicen independientes, tenemos a los neocharros, tenemos a la corporación priista. Ese es el movimiento obrero organizado. Tenemos al Situano. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Todos, ¿verdad? Yo soy trabajador también. Me preocupa que estemos como siempre los trabajadores lamentándonos, argumentando, pero que no levantamos iniciativas, etcétera, etcétera. Porque, ya lo voy a decir, y con esto termino mi pregunta, me parece que hemos descuidado la formación de cuadros políticos. Entonces se piensa que ser sindicalista es el bravucón que empieza y despotrica y habla en nombre de quién sabe quién. Pero realmente no hay teoría, no hay bases, no hay formación. Y todo es a base de sombrerazos, a base de ya no me pegues porque estoy arriba. Oye, estás arriba del ring, te van a pegar, ¿eh? Arriba del ring te van a pegar. Y estás arriba del ring. Entonces no vengas a llorar que te están pegando. Estoy hablando para los trabajadores, ¿verdad? Para mí también. Yo soy trabajador, decía. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué podríamos ir haciendo los trabajadores para revertir esto? Yo sé que no es de corto plazo, yo sé que no es de un día para otro, ni mucho menos. Pero bueno, ya. Gracias. Sí se escuchó ya. Bueno, yo ya terminé. ¿Cómo procedemos, Abelardo? Bueno, o sea, que venga.
Vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Son como 5 o 6 preguntas y luego les damos la palabra en el mismo orden que expusieron a los 3 ponentes, ¿sale? Entonces, tiene la palabra Marisol. Marisol, Hola, bueno, hola. sí. Yo tengo 2 preguntas. Primero, respecto a las políticas económicas propuestas por el gobierno actual, en específico la parte de las pymes y los apoyos directos al sector informal, ¿consideran ustedes que es suficiente para hacer frente a la crisis económica aquí en México? Y por otro lado, si se debe hacer un pacto social y empezar una organización social que involucre a los diversos sectores de la población, ¿por dónde se empieza? Es decir, ¿quién inicia esta parte? Si es en la parte académica o si es en la parte de las organizaciones sociales no gubernamentales, o se inicia desde el sector laboral, tanto informal como formal. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Ahora le doy la palabra a Luis Enrique Velázquez. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitando otra vez a estos foros que están, conferencias que están realizando. Me da mucho gusto que haya profesores que estén comprometidos con informar en estos tiempos de desinformación y de fake news. También saludar a la maestra Rosalina Garavito Elías, es profesora mía y la admiro mucho. Y bueno, las preguntas van encaminadas a 3 puntos claves. Primero, este tema de la globalización, desglobalización, que es un tema que es esencial, digamos, ahorita está en boga de todos, y que es un tema que me parece importante retomar, porque si bien sabemos que la globalización interconecta al mundo, la desglobalización sería pues, prácticamente lo contrario, ¿no? Pero ¿cómo podríamos entrar en este proceso de desglobalización en un mundo tan interconectado? Las dos preguntas más son con relación a, bueno, comentarios y, digamos, observaciones que tengo al respecto, que mencionaron los interlocutores, que son primero una última oportunidad como especie, ¿no? En este caso, si bien sabemos que el SARS-2, bueno, el COVID-19 no es nuevo, ya que en el 2003 hubo un brote también de SARS, que son, bueno, estas enfermedades respiratorias, que bien, si sabemos que no son nuevas, nada radicalmente increíble, digamos que ya estaban en un punto, digamos, en el que ya sabíamos que podían ocurrir nuevamente estas enfermedades, y lo que mencionaban que Bill Gates ya lo había pronosticado, que posiblemente iba a haber una nueva enfermedad con estas nuevas condiciones. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, bueno, le sucediera, en este caso, que quitar el Obamacare y que le sucediera este brote tan fuerte que, digamos, ahora se ha convertido en el epicentro de Estados Unidos? Y bueno, retomo una lectura que es de Alain Badiou, que es un filósofo francés que está en afán de tener un nuevo proyecto político, en este caso, que él menciona como el progreso transnacional a una tercera etapa del comunismo, que me parece muy interesante que vayamos hacia a nuevas formas de hacer política, en este caso. Y en el tercer comentario que tengo es acerca de una nota que es de David Harvey, que es una política anticapitalista. En este caso, él menciona la relación metabólica con la naturaleza, que es una dinámica de la globalización, de la dinámica global de acumulación capitalista, y en este caso esto ha cambiado la dinámica, ¿no?, de la acumulación capitalista, porque si bien los humanos somos los que hemos
destruido los recursos naturales o apropiado de estos recursos naturales, que bien, ahora que no los tenemos en uso extremo, han resurgido o han retomado los animales, sus hábitats, en este caso, bueno, que bien se conoce que en Venecia ya hay nuevos cisnes, que han retomado el hábitat, ¿no? Los animales. Y en este caso, algo que mencionaba también Enrique Dussel, que la humanidad destruye su propio hábitat, pero que los animales son, en este caso, un poco más listos, ¿no? Que son capaces de disminuir su consumo a expensas de volver a que crezca otra vez la especie y otra vez este ciclo natural. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Le damos la palabra ahora a Lorenzo Fusaro. Sí, buenas noches o buenas tardes. Yo tenía una pregunta en general para los tres ponentes, los cuales también quiero agradecer por su participación interesante en esta sesión. También concuerdo con la idea que han compartido los tres, que nos enfrentamos o que nos confrontamos con un parteaguas, ¿no? No solamente, digamos, mucha gente ahora está hablando, digamos, de repensar su propia vida y todo esto, pero no se trata tanto de esto, sino se trata de ver qué tipo de modelo de sociedad podemos desarrollar. Aquí la pregunta es un poco qué tipo de forma de organización piensan que sean posibles hoy en día para lograr una sociedad, digamos, mejor, ¿no? Digo esto porque claramente en tiempos de pandemia quizá será prohibido tener marchas, no se pueden tener huelgas, no se pueden encontrar espacios de organización que sean quizá el internet, etc. Entonces, ¿qué tipo de forma de organización en tiempos de pandemia, de organizaciones sociales, etcétera, cómo se pueden mover, en su opinión, para lograr cambios que sean positivos? Esta es mi pregunta. Muchas gracias, Lorenzo. Le damos la palabra ahora a Alan Ortiz. Ya está abierto tu micrófono, Alan. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, yo soy estudiante de la maestría en Estudios Sociales, la línea de Economía Social de la UAM Iztapalapa, y referente a todos los temas, al final en la reflexión del doctor Carlos Salas, en el que decía que trabajaba estudios regionales en la UNAM, se me vino a la mente, y en el sentido de todas las participaciones que han venido ahorita de hacia dónde se dirigen las formas de organización, qué es lo que se puede hacer, me gustaría saber la opinión que tienen los ponentes respecto a dónde cabe la concepción territorial y dónde cabe el concepto de territorio y el análisis espacial geográfico dentro de todos los problemas que tienen esto, y de qué manera podemos como combinarlo para hacer match con la economía. Se me viene a la mente el tuit de Gerardo Esquivel hace algunas semanas, ¿no? En el cual minimizaba el contagio, ¿no? Literalmente decía que el contagio ocurre entre personas y no entre estados, ¿no? Y que la colindancia geográfica no contaba como un contacto. Me parecía una obviedad esto, ¿no? Y ayer, hace 2 días en los que se liberan los datos municipales por contagio, se comienzan a ver estas condiciones espaciales en las cuales se entiende al territorio no solamente como condiciones específicas geográficas, ¿no? Sino como que se dan las relaciones sociales ahí, la gente vive en el territorio y la gente trabaja en el territorio. Entonces, pues me gustaría como saber hacia dónde puede ir la discusión en este sentido. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Le damos la palabra ahora a Carlos Canfield. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Lo que quiero yo comentar es lo siguiente. Si estamos viviendo un mundo en donde el trabajo mismo está cambiando,
Por una parte, la precarización, como lo mencionan adecuadamente los ponentes, pero también la automatización, que es una parte fundamental. Prueba de esto es que hoy podemos nosotros estar trabajando y estar haciendo a través de estos medios el trabajo que antes teníamos que hacer de manera presencial. Aquí lo que me destaca es si el papel del trabajo está cambiando, porque sí lo está haciendo, y tenemos nosotros una crisis que ya viene de antes, no podemos decir más que la epidemia, pues simplemente precipitó las condiciones actuales por las que estamos viviendo. Decíamos, digamos de manera coloquial, ¿cómo es posible que te paren un cheque y con eso tengas que ver que tu economía, la economía norteamericana, por ejemplo, se cayó? O como decía mi hija adecuadamente en el sector financiero, como una empresa que no puede sostenerse un mes sin tener flujos de ventas, cuando es común que aquí se esté pagando entre 6 y 8 meses las cuentas por pagar, ¿cómo es posible que apenas con un evento de esta magnitud pues se caiga la economía? Entonces, la pregunta que a mí me gustaría escuchar de la maestra Rosalina, a quien tanto aprecio, por ejemplo, con quien guste responderla, es ¿cómo estamos viendo el cambio de las condiciones de trabajo, la automatización, la precarización y la importancia que esto tiene sobre, pues, la importancia misma de los trabajadores como elemento de cambio? ¿O quién es el elemento de cambio? Porque en efecto no podemos seguir con las mismas políticas, con las mismas recetas y con las mismas leyes que veíamos, digamos, en periodos posteriores a la industrialización, a la revolución industrial. Los cambios están, digamos, condicionando lo que vamos a ver, o podemos seguir pensando que las condiciones van a seguir siendo igual por siempre. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le damos la palabra a Leinad, que es parte del equipo organizador de este ciclo. Leinad, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. De nuevo, muy agradecido con que participen en este ciclo de conferencias, en el tercer ciclo de conferencias. Yo tomo la palabra para pasar una pregunta de Facebook que se realizó en el chat de Facebook. Les recordamos que se retransmite por varios canales, ¿no? Principalmente por el perfil del profesor Abelardo. Y también aprovechar el espacio para también hacer un comentario referente a la página en la cual estamos dándole seguimiento a todo este ciclo de conferencias, ¿no? Bueno, la pregunta que está en Facebook es para la profesora Patricia. Preguntan por Facebook que, desde su perspectiva, ¿qué efecto tendrá en las organizaciones obreras la democratización sindical de la última reforma laboral? Me imagino que se refiere a la reforma laboral de este gobierno. Y esa es la única pregunta que tenemos a través de Facebook. Entonces, como sabrán, nosotros estamos retransmitiendo las conferencias y compartiendo la información pertinente en una página de Facebook que tiene por nombre Coronavirus, Depresión Mundial y Crisis Sistémica, ciclo de conferencias. Muchos de los que nos siguen ya le han dado me gusta a la página. Entonces, en esta página, además que sirve para poder anunciar las conferencias, también estamos utilizándola como un repositorio digital de trabajos, tanto nacionales como internacionales, que los miembros del área de acumulación capitalista de la UAM Azcapotzalco hemos estado recolectando para que estén a disposición de ustedes. Es un repositorio digital en el cual pueden tener acceso a distintas lecturas, ¿no? Que seleccionamos y compartimos de distintos lugares. Y bueno, estaríamos también relacionado con comentarios que se hicieron aquí en Zoom y también en Facebook, estaríamos mirando la posibilidad de poder colgar, si así los participantes, los conferencistas lo deciden, poder colgar también las ponencias escritas, si así se accede, las ponencias escritas de este ciclo de conferencias, de los pasados, si existen, y de futuros. Entonces, ese sería mi comentario, Abelardo. Muchas gracias y saludos a todas y todos. Muchas gracias, Leinad. Bueno, como no hay más preguntas, entonces les daré la palabra nuevamente a los ponentes en el mismo orden. Tenemos para cumplir las 2 horas de trabajo, todavía tenemos 40 minutos, entonces pues pueden responder, hacer nuevas preguntas
entre 10 y 13 minutos para terminar alrededor de las 15 horas. Rosalvina, empezamos contigo entonces en esta segunda ronda. Sí, claro, Abelardo, con mucho gusto, y agradezco mucho las interesantes preguntas que se han planteado. Debía haberlas organizado por temas, perdón, entonces me voy a ir por cada una. Arturo Pacheco está pues preocupado por cómo organizarnos como trabajadores frente a los desafíos del momento actual. Bueno, yo lo que diría al respecto es que las formas uno no se puede inventar espacios para la organización. Yo pienso que uno tiene que partir del lugar en donde está ubicado. Estamos ubicados, con Arturo también, en una universidad que es una de las más importantes del país, por fortuna, y creo que desde ahí podemos desplegar iniciativas que por lo demás, esta en la que estamos participando en este momento es una de ellas. Como académicos y como investigadores, creo que una de nuestras prioridades es precisamente la de promover, y con el enfoque que subrayaba Arturo, que es el pensamiento crítico, la discusión. Y si hablo de pensamiento crítico, me estoy refiriendo a la necesidad de que las propuestas sean siempre colocar el concepto delante de la cosa que critica, más que la idea versus la idea. ¿A qué estoy haciendo un llamado para mis compañeros y compañeras universitarias? A que no ideologicemos la discusión y que efectivamente intentemos hacer crecer esto, una corriente de pensamiento crítico que nos ayude a levantar las preguntas fundamentales y las propuestas también. Porque en la universidad no somos una organización política, nuestra misión la sabemos, es la del conocimiento, la de la difusión, y creo entonces, Arturo, que a partir de ahí tenemos un enorme campo de actuación, como trabajadores además también, incluso como sindicalizados, que somos tú y yo. Bueno, el papel de los sindicatos en la coyuntura actual, tomar en cuenta las reformas laborales que se han venido haciendo desde el sexenio de Peña Nieto, cumpliendo con los requerimientos precisamente de los acuerdos económicos en los que hemos participado como país. Entonces, para mí, la verdad es que el reto me parece así, no en abstracto, sino a partir de los diferentes frentes en los que cada quien nos encontramos. El universitario sería ese. Para Marisol, ella está preocupada por la pregunta precisa que hace, es si acaso este apoyo a las pymes es suficiente. Por supuesto que no, Marisol. O sea, tenemos un Estado con débiles finanzas, también que se ha venido acumulando. Somos uno de los países, de los gobiernos con más baja carga fiscal en el mundo. No ha habido gobierno y tampoco sale de la excepción el que está ahora en el Poder Ejecutivo, que haya accedido y que haya llevado a buen término una reforma fiscal integral, para lo cual se requiere una convención fiscal. Al respecto, yo solamente recuerdo que la convención fiscal que rige el patrón de la relación fiscal Estado-Ciudadano y Federación con entidades federativas, imagínense, data de 1943. Así que, a propósito de corrientes que tendríamos que impulsar, esa es una, porque Marisol, por más buenas intenciones que existan de parte del gobierno de apoyar debidamente a estas entidades económicas, a las pequeñas y medianas empresas, obviamente, si mal no recuerdo, el 1,000,000 de créditos que se están ofreciendo son absolutamente insuficientes. Pero también, de la mano de ello, este gobierno se ha negado a abrir la discusión sobre reforma fiscal y en todo caso dice que se pospone. Creo que es
desde hace mucho tiempo un tema muy urgente. A ella me parece que le inquieta este asunto de pacto social. Yo le querría recordar también que a propósito de desmantelamientos de pactos sociales, el que se desmanteló fue el de la Constitución de 1917, en donde por primera vez en el mundo se consagran los derechos sociales. Fue una constitución de vanguardia, a propósito porque salimos de la primera revolución social del siglo XX, y entonces, ¿qué se necesitó para concitar y para acordar ese pacto social? Imagínate, una revolución. ¿Queremos repetir la experiencia? No, porque las revoluciones son muy costosas en vidas y en muchas otras dimensiones de la vida humana. Entonces, lo que tenemos que hacer es, otra vez, regreso al pensamiento crítico, armarnos de pensamiento crítico, armarnos de propuestas, llevarlas a todos los foros, movilizar opinión y movilizar eso, los proyectos que de las crisis están surgiendo. Por eso en mi ponencia yo puntualicé algunos que ya se están, digamos, materializando de manera extraordinaria, pero ciertamente que señalan caminos futuros. Por ejemplo, el de la renta básica, que tanto se había ignorado en los últimos años, a pesar de que se ha insistido en ello. Entonces, no es que alguien venga y diga, este es el pacto social, no. De todas las trincheras, también la indígena, la de los trabajadores, la de las mujeres, la de los jóvenes, la de los universitarios, la de los campesinos, la de los migrantes, la de los profesionistas, de todas esas frentes, tienen que salir las propuestas, la discusión, y eso, efectivamente, traducirlo en fuerza política. No necesariamente en un partido, también la opinión es una fuerza política. Eso le respondería Marisol. A Luis Enrique, qué bueno que coloca en sus inquietudes el tema de la globalización o desglobalización, porque como dije en mi intervención, pues apenas lo anoté, pero es fascinante. Es fascinante porque después de esta coyuntura, que ojalá no se alargue demasiado, en donde nos encontramos en el confinamiento, cuando salgamos nos vamos a ver que el orden internacional y mundial que existía antes habrá cambiado. A mí me tiene, por ejemplo, bastante seducida esa imagen. El otro día Eduardo Buscaglia hablaba de Estados Unidos como el país en vías de subdesarrollo. O sea, ciertamente estar viviendo la Primera Guerra Mundial en su territorio, esta que es la potencia económica, no la está librando de la mejor manera. Eso tiene consecuencias sobre todo para un poder hegemónico como ha sido hasta ahora el de Estados Unidos. Me estoy refiriendo en este momento a una dimensión política, pero como decía Luis, o sea, los procesos productivos ya están totalmente interconectados y sería muy difícil que hubiese un regreso a me atrinchero y acá estoy con mi producción dentro de mis fronteras nacionales. Eso es, pienso yo, impensable. Lo que no es impensable es reformar esa globalización, quitarle todo ese agresivo neoliberalismo, que no es otra cosa más que el capitalismo salvaje depredador de vidas humanas, de trabajadores y de vida natural. Si no aprovechamos como humanidad esta coyuntura para reformar esa globalización, precisamente en beneficio de la humanidad, que implica una reforma, lo dije en mi intervención, una reforma esencial al capitalismo. Hay una frase de Marx que a mí me encanta, de la ideología alemana, donde dice, el comunismo es un proceso en acto, es el movimiento de lo real. Porque, aunque no lo quiere el capitalismo, de ahí están surgiendo las nuevas formas sociales de producción que te permiten precisamente que el valor de uso pueda ser el hegemónico, subordinar al valor de cambio. Hasta ahí lo dejo, este tema de la desglobalización y globalización, pero realmente es fascinante como para que lo continuemos y ojalá que los organizadores pudieran organizar una mesa al respecto.
Es cierto que quizás le parecí exagerada a Luis cuando dije, es la última oportunidad como especie. Creo que es bueno poner así el acento, porque aunque reconozco que este virus es de la misma familia de los últimos, quizá desde que apareció la H1N1, que por cierto México fue donde se originó, lo cierto es que tiene esa mutación, tiene una característica por la cual estamos donde estamos, hablando yo frente a una computadora que no me gusta, yo querría estar hablando en un aula, que es la altísima tasa de contagio, no de letalidad, fíjense, la letalidad no es tan alta como la de los otros virus, pero ¿qué tal la forma exponencial cuando se lo permite para contagiar a la población? Entonces, a eso me refiero, que sí es una seria llamada de atención porque estos virus siguen mutando y como fenómenos desconocidos tenemos que estar preparados. Obviamente el capitalismo le interesa un serenado cacahuate, prepararnos como humanidad porque lo que le interesa es el valor, la mercancía y la ganancia. Por eso estoy proponiendo la socialización del conocimiento, de la investigación y de las patentes. Y por eso estoy colocando por encima de los sistemas de salud privada la socialización y el carácter público de los mismos. Y le voy a pedir a Luis que luego me mande la referencia del libro que mencionó porque me pareció muy interesante. Lo único que digo es que no es la humanidad en términos generales la que destruye la naturaleza. Es la humanidad organizada socialmente para la producción capitalista. Ojo. Entonces, no, tampoco nos carguemos con la culpa como seres humanos, no. Ubiquemos precisamente que es una forma de organización social, por fortuna, histórica, no de una vez y para siempre. Lorenzo hace una interesante pregunta y lo circunscribe a la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo es posible organizarnos con cualquier motivación social en una coyuntura que nos tiene confinados? Pues quizá yo le respondo como creo que le respondí, no recuerdo a quién le respondí hace un momento, pues aprovechando este desarrollo de fuerzas productivas, aprovechando iniciativas como las que ustedes están haciendo, porque también se dan cuenta, o sea, yo citaba a Marx, el capitalismo genera los problemas para los cuales ya tiene solución. Esa es otra tesis muy profunda. O sea, incluso en esta condición de confinamiento, ya el capitalismo desarrolló de tal manera, en este caso la revolución informática, que seguimos en comunicación. Y eso es inexplorado, aunque hemos tenido experiencias bastante, digamos, ambivalentes, como lo es todo, y contradictorias en la vida, pero muy interesantes de cómo el ciudadano y hasta las organizaciones se pueden empoderar aprovechando este desarrollo de la revolución informática. Quiere decir, organizándonos a través de las redes. Me gustó mucho también la pregunta de Alan Ortiz, porque fíjate, Alan, en mi curso de estructura económica de México del trimestre pasado, precisamente yo siempre combino un taller de investigación y en este caso el tema que hicimos como equipo, todo el grupo, digamos, les pedí que se dividieran y que investigaran con las fuentes necesarias para regionalizar. O sea, la pregunta que nos hicimos es, ¿cuál es la capacidad por entidad federativa para el desarrollo y la potencialidad del crecimiento? Entonces yo les di 14 indicadores, ellos lo trabajaron, y la verdad es que descubrimos cosas fabulosas. Para mí como maestra, la satisfacción que me quedó es que a ellos les quedó clarísimo que el país no es uno, sino que son muchos países. Y la manera en que ha impactado precisamente la apertura económica y la globalización se apreciaba con claridad en los indicadores que ellos trabajaron. Así que, y ahora en la mañana que escucho al doctor López-Gatell diciendo, eso me alentó también muchísimo. O sea, veamos la pandemia también en términos geográficos.
En términos geográficos resulta que tenemos, si mal no recuerdo, 900 y tantos municipios que no ha habido contagio. Entonces, para todo eso sirve, creo yo, tener una óptica, no de pensar al país homogéneo y como un todo, sino en la diversidad que siempre hemos sido, que va cambiando y que tenemos que seguir caracterizando. Así que me da mucho gusto, Alan, que tengas esa inquietud. Y por último, a Carlos, que lo recuerdo con mucho cariño, fue mi alumno, pues su pregunta tiene que ver un poco ya con algunas de mis respuestas. Por supuesto, cambia el capitalismo, cambia también el carácter del trabajo, cambia la forma en que se genera el valor. Y digo yo que cambia para mal del capitalismo y para bien potencial y futuro de la humanidad. Porque lo que se ha potenciado de manera inimaginable es la productividad de la fuerza de trabajo. En otras palabras, el futuro reino del valor de uso, que no es otro que el que Marx preconizaba, con que el capitalismo llevaba en su seno su propia destrucción. Y no soy catastrofista, las crisis esos son precisamente el descenso de la tasa de ganancia, lo que está expresando es el aumento de la productividad del trabajo. ¿Cuál es el problema? Que es el capital el que se apropia de ese fabuloso crecimiento de la productividad y frente a pandemias como esta se hace patético para el futuro de la misma el hecho de que se encuentre en manos privadas la productividad traducida en conocimiento para combate de problemas y pandemias como la que hoy tenemos. Entonces, de nuevo, muchas gracias por sus preguntas. Me parece que las he contestado o intentado contestar. Gracias. Muchas gracias, Rosalvina. Le damos la palabra ahora a Patti. Un minutito. Listo, Patti, ya tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, Abelardo. Bueno, pues también... No se oye. No oigo. ¿Ya? Sí, no sé si ya se activó mi micrófono. ¿Ahora sí? Ya se activó. ¿Sí? No. Gracias. Bueno, pues agradecer a todas y todas las preguntas. Realmente, pues todas son muy importantes y nos obligan a hacer, pues, reflexiones profundas, ¿no? En términos de lo que estamos viviendo. Yo coincido con las respuestas que acaba de dar la profesora Rosalvina y pues voy a seguir la misma metodología. Apunté de cada quien sus preguntas y me gustaría como añadir algunos aspectos. De nuestra primer pregunta de Arturo Pacheco, donde pregunta, ¿no?, sobre qué propondríamos, ¿no?, a la clase trabajadora para poder empezar a organizarse. Pues yo coincido en que lo primero que se tiene que hacer, pues, es tener claridad de la situación, ¿no?, en dónde estamos, cómo está, digamos, los diagnósticos, que son como esta tarea fundamental que podemos hacer los que nos dedicamos a estar estudiando la sociedad. Y creo que la facilidad que tenemos actualmente es que todas estas reflexiones que no son de ahorita, sino que ya llevamos tiempo en hacerlas cuando estamos desde una perspectiva crítica en toda la problemática que ha traído la privatización y toda la implantación de este tipo de políticas que favorecen al capital, pues ahora queda como muy claro el problema que hay en esas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido veo una ventaja en términos de que la sociedad en su conjunto pues estará conectado hacia estas críticas, hacia que la forma en la cual está organizada la economía no es la adecuada, ¿no?, que está, digamos, con pincitas y que cualquier cosa que lo quite de su papel fundamental de acumular capital lo desestabiliza. Entonces creo que en ese sentido las propuestas de organización y transformación pues van a poder ser comprendidas por la población
mucho más fácil que en momentos en los cuales está bien y hay que estar, digamos, convenciendo de que tenemos problemas, ¿no? Entonces creo que pues lo principal es que hay que pues defender lo que tenemos, no dejar que avance más la privatización y pues empezar a tener conciencia como clase trabajadora de los derechos a los cuales tenemos ahora sí que derecho por ser clase trabajadora y que no es visto como una situación de que busquemos el paternalismo, de que queramos que el Estado nos brinde todo, sino pues más bien es un resultado de nuestra actividad como trabajadores y de cómo estamos aportando para la reproducción social. Bueno, la siguiente pregunta de Marisol, pues a mí me gustaría opinar en relación a lo que marca del pacto social, si es necesario, y creo que por la situación en la que estamos actualmente de crisis profunda económica acompañada de esta crisis de salud, pues más bien nos tenemos que plantear trascender la organización que tenemos actualmente, ¿sí? Y bueno, aquí retomo una idea que no es mía, sino de un colectivo de profesores con los cuales hemos estado discutiendo y que se habla de más bien buscar realmente lo que se plantea en esta época, ¿no? La transformación y la reconstrucción del país que queremos, ¿no? No basta como unir esfuerzos y que entre todos nos ayudemos, sí es necesario, pero más bien estamos en la oportunidad de poder reconstituir, pues, y de tratar de reconstruir todo lo que se ha desmoronado, ¿no? De este país, México, ¿sí? Entonces creo que hay que buscar, pues, medidas más profundas en términos de qué país nos estamos planteando y hacia dónde tendríamos que caminar conjuntamente para poder lograrlo. La pregunta que nos hace Luis Enrique Velázquez también se me hace muy importante, como todas las demás, en términos del problema de las fake news, ¿no? Yo creo que efectivamente como científicos sociales, como este papel que nos toca jugar en la sociedad, ¿no? De tener el acceso a la información, ¿no? De ser parte de las universidades públicas de este país, pues tenemos esa responsabilidad social de poder brindar pues la información que nosotros logramos tener, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos. Entonces, si podemos aportar en términos de aclarar discusiones, en términos de ver desde dónde vienen las problemáticas, como en este caso me propuse tratar de aclarar un poco del problema del desempleo y del empleo precario en México, que es algo que ya viene gestándose de atrás, que no es solamente problemas del actual gobierno o de malas decisiones que se estén tomando ahorita, sino es un problema que ha venido de atrás y que tiene que ver con la organización global del capital, pues creo que de esa manera podemos ir, pues, rompiendo, ¿no? Esa difusión de noticias falsas que no hacen más que generar odio en la sociedad, ¿no? Un odio hacia un gobierno que pues más bien lo que tenemos que hacer ahora es conjuntar esfuerzos, entrelazar los lazos comunitarios y no dividirnos entre las familias, vecinos, porque opinamos de forma diferente en términos del gobierno, pero mucho fomentado por este tipo tan irresponsable de muchos comentarios que se dan a la ligera en las redes sociales. ¿Sí? Después me gustaría, bueno, el otro punto que señalas también es, me gustaría decir que efectivamente estamos viendo actualmente el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas a nivel internacional, todo el desmantelamiento de los sectores de salud pública
pues están mostrándonos todo este grave problema, también en los países europeos, donde también se ha estado desmantelando la salud pública. Entonces, pues creo que esto nos pone en una situación en la cual no podemos seguir avanzando en ese camino de la privatización y que es fundamental para la humanidad, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que en este tema de la globalización, pues este es uno de los puntos importantes a resaltar, ¿no? Este fracaso de estas políticas que se están obligando, ¿no?, a seguir a nivel internacional. En relación a lo que plantea Carlos Canter, se me hace muy interesante toda esta discusión en relación al avance de los procesos de automatización, que si bien efectivamente hemos transitado en varios periodos del proceso de acumulación de capitalista y que hemos logrado como ver ciertas características en algunos momentos, como lo fue las épocas de la manufactura, después el Fordismo, se habla de Taylorismo, ¿no? Y que vamos cambiando de formas de producción y que va avanzando el desarrollo tecnológico. Aquí lo que me gustaría rescatar es que finalmente la esencia del capitalismo es una, que es el desarrollo de sus fuerzas productivas técnicas encaminadas a aumentar la explotación del trabajo, que efectivamente, como ya se mencionó, esta es una contradicción muy fuerte del sistema capitalista, ¿no? Es una de sus causas que va a llevar a su autodestrucción, pero que también el capitalismo, lo sabemos, logra generar salidas para no permitir efectivamente alcanzar la automatización total, y entonces se abren espacios de explotación intensivas en mano de obra precarizada, ¿sí? Y digamos, retrasar la llegada a ese momento, ¿no?, en el cual todo se ha realizado por máquinas y seguimos viendo cómo aparecen procesos productivos en los cuales se incorpora mano de obra infantil, femenina, en condiciones muy precarias, pues que van rescatando la obtención de plusvalor, ¿sí? Entonces, efectivamente tenemos nuevas formas del trabajo, hay una nueva aparición de nuevas formas, pero que también son nuevas formas de explotación y pues el trabajo sigue siendo la fuente de valor, aunque en estos momentos pues también vemos esas contradicciones, ¿no? Porque efectivamente los sujetos que logran producir alimentos, mercancías, si ellos logran organizarse en una red y logran intercambiar estos productos para poder satisfacer necesidades de la comunidad, pues realmente estamos viendo que no se necesita del dinero para que los valores de uso circulen, sino más bien lo que se necesitan son sujetos que trabajen, generen valores de uso para satisfacer necesidades, ¿sí? Entonces podríamos prescindir de las formas históricas del capitalismo, de los mercados, del dinero, ¿no?, de estar midiendo el valor, cuando realmente lo que se necesita pues es el valor de uso, y en eso pues el papel del trabajo pues es, digamos, intrínseco, ¿no?, a lo que es el ser humano y a su forma de satisfacer necesidades. Bueno, ya avanzo un poquito más rápido con lo que plantea Lorenzo. Pues realmente a mí también me surge esa duda, ¿no? No sé ahora pues cómo tenemos que avanzar. Lo que sí me salta a la vista es que pues hay que apropiarnos, ¿no?, de estas redes sociales, utilizarlas para los intereses que tenemos nosotros, porque el capital las utiliza y las maneja para sus propios intereses. Entonces apropiarnos de ella y pues ver a corto tiempo qué es lo fundamental, y creo que a corto tiempo pues sí tendremos que estar generando redes para apoyar a los más desprotegidos. Eso va a ser central, y pues a más largo plazo ya ir pensando en estas transformaciones, ¿no?, que estábamos viendo.
Lo que plantea Alan también me parece muy interesante y ahí lo que yo puedo opinar, como lo decía también la profesora Rosalvina, es que, bueno, la realidad se nos presenta en dos dimensiones, tiempo y espacio, ¿no? Entonces, toda la realidad económica, pues la tenemos que pensar en esas dos dimensiones. Muchas veces luego se privilegian más bien las reflexiones históricas, se deja de lado el espacio, pero pues si no hablamos de espacios concretos, pues hablamos en el aire y podemos llegar a conclusiones que no son del todo certeras con la forma en la cual se está moviendo la realidad. Por eso es fundamental tener esta reflexión tiempo-espacio. Y la última pregunta que nos compartió Leinat, que fue expresada por Facebook, en términos de, pues, cómo afectará, ¿no?, esta reforma última en relación a la democratización de los sindicatos, pues yo creo que definitivamente, pues, de lo que se trata es formar espacios democráticos, ¿no? Entonces, a eso se apuesta, organizaciones de trabajadores que realmente sean democráticas, para ir rompiendo con las dinámicas de un líder impuesto, de un líder que es el que marque cuál va a ser la estrategia, ¿no?, que se tenga que seguir por la parte de la organización, y más bien apostar a lo que también se comentó en otra de las preguntas, ¿no?, ir generando pues mayor conciencia, mayor formación política en todas las miembros de estas organizaciones. Y pues, si bien hay una crítica muy fuerte que tenemos hacia cómo han sido el comportamiento de los sindicatos, pues seguir apostando a la organización de los trabajadores de formas democráticas. Bueno, pues agradezco nuevamente, no sé si ya será mi última participación, entonces aprovecho para agradecer a todas y todos la atención que han tenido en esta plática, y pues uno aprende mucho y de las preguntas y el intercambio de ideas que estos espacios permiten. Gracias. Muchas gracias, Patti. Le damos ahora la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Gracias. Déjame recuperar el video. Listo. Bueno, pues después de esta excelente cantidad de ideas de ideas novedosas y de ideas frescas que están siendo lanzadas aquí, y otras ideas no tan frescas y no tan novedosas que nos acompañan desde hace mucho tiempo, pues yo quisiera hacer una nueva presentación de algunas ideas que están contenidas aquí a forma de resumen. Yo no voy a responder puntualmente las preguntas son algunas muy complejas, pero quiero retomar 3 hilos que están presentes en las preguntas. Uno es el hilo político que nos lleva a pensar si existen hoy en día, gracias a la crisis capitalista, las posibilidades de una renovada acción de los trabajadores. ¿Y cómo sería esta renovada acción? Esa es la primera cuestión. La segunda, en términos más concretos, es ¿qué políticas podemos impulsar desde un pensamiento progresista, tanto como trabajadores académicos como miembros de la sociedad, para avanzar en una sociedad que sea mucho más igualitaria? Y la tercera cuestión tiene que ver con la necesaria reflexión sobre lo que estamos haciendo como académicos. Los elementos metodológicos, el alcance de nuestras investigaciones, etcétera, porque me parece que no debemos sobredimensionar nuestra capacidad de influenciar a la sociedad desde la academia. No podemos tomar el papel de decir, se tiene que hacer esto. Esto es tema de una democracia que probablemente no estemos muy acostumbrados a llevar adelante, pero que es necesaria. O sea, las discusiones tienen que ser democráticas y probablemente podamos apoyar esas discusiones,
Pero yo no creo que tengamos la respuesta nosotros. Apuntamos hacia algunos elementos que son importantes, pero no tenemos las respuestas. Y muchas de las preguntas exigen respuestas muy puntuales que hoy probablemente no tengamos a la mano. Pero lo que sí tenemos es una voluntad de transformación política, y eso es lo que quiero destacar. Esta voluntad de transformación política significa reflexionar sobre nuestro papel dentro de los sindicatos, nuestro papel dentro de la sociedad. Y de ahí se derivan por lo menos dos grandes tareas que yo veo como necesarias. Una, mejorar nuestra capacidad de transmitir el conocimiento, expandirla, apoyar la formación política a través de esta capacidad de transmitir el conocimiento, y por otro lado, levantar dos o tres propuestas que yo creo que son fundamentales. Rosalvina ha destacado un elemento que yo creo que es muy importante, que en el fondo es cómo volvemos a descomodificar, transformar en algo que no sea mercancía algunas actividades sociales, en particular la salud pública. Enseguida, la enseñanza universitaria particularmente, pero de ahí para abajo también. ¿Cómo apoyamos la investigación científica de manera eficiente y no para beneficiar a las grandes empresas capitalistas? Y por último, derivado de ahí, una necesidad de una política de mediano plazo que transforme el espacio fiscal que tenemos. Una reforma fiscal es una cuestión necesaria. Y junto con esa reforma fiscal profunda, tenemos que pensar también en medidas de corto plazo que puedan ser útiles para, en medio del proceso de salida de la pandemia, en medio del proceso de reconstrucción de la economía, tengamos la posibilidad de ayudar a las personas que más brutalmente han sido afectadas por esta pandemia. Los trabajadores menos protegidos, los trabajadores más golpeados durante todo este periodo. Los trabajadores de pequeñas unidades, los trabajadores que están en la actividad por cuenta propia. Y ahí, la idea de un ingreso universal ciudadano es importantísima. ¿Cómo implementar eso? Es una tarea que nos corresponde a todos. Es una tarea que nos corresponde como académicos y como ciudadanos, y en la medida que tengamos alguna capacidad de influencia ante la opinión pública y ante las entidades políticas de nuestro país, tenemos que ayudar a transformar eso. En nuestros ámbitos y fuera de nuestros ámbitos, en la medida que seamos capaces de transmitir un mensaje claro. Queremos transformaciones y esas transformaciones tienen que servir para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las mayorías. Y no para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de quienes ya lo tienen todo y quieren aún más. Con esto terminaría mi participación. Y muchas gracias por invitarme, fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora para mí. Gracias. Gracias, Carlos. Les quiero agradecer a todos, en primer lugar, a nuestros tres ponentes, excelentes planteamientos nos hicieron, hay mucho para reflexionar, pero en particular quiero agradecer a todos los que nos están acompañando, tanto en el Zoom como en el Facebook, en este ciclo de conferencias. Realmente las preguntas que hacen, yo creo que nos permiten ir avanzando en la organización colectiva de ideas, y eso yo creo que es muy, muy importante. Yo estoy muy contento. Estas preguntas y los debates que se han dado, yo creo que nos han ido permitiendo elaborar a todos colectivamente una agenda de discusión, ¿sí? General y varias agendas más específicas. Yo retomo una idea que planteó Carlos Salas, ¿sí? Tenemos la oportunidad, ¿sí?, de transformar radicalmente nuestra realidad después de que esto pase, pero eso va a depender de la capacidad que tengamos que de organizarnos. El capital no va a ceder nada, ¿sí? Ya vieron que Trump ya cortó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud
justo en medio de la peor pandemia, por lo menos en la época moderna de la humanidad. Entonces, ese es el tipo de respuestas que vamos a enfrentar. Yo nada más quiero destacar, sí, hay temáticas que de entrada ameritan que organicemos conferencias al respecto. Yo creo que una cuestión que es muy, muy importante, que tenemos que trabajar además de manera muy, muy urgente, es la de los mecanismos de apoyo al sector informal de la economía. Aquí Patti la vez pasada me preguntó a mí qué pasa con los informales, ¿no? ¿Cómo apoyarlos? Yo creo que en una semana hemos avanzado, ¿sí? Yo creo que lo del ingreso de renta básica universal es algo que tenemos que impulsar desde ya, ¿sí? No es una respuesta inmediata, yo creo que tiene que haber respuestas inmediatas, pero hay que impulsarlo para la salida de esta crisis, ¿sí? En España ya se está discutiendo la aprobación de un mecanismo de renta básica universal. Otra temática que también es muy, muy interesante, la destaco porque también yo creo que podríamos organizar una discusión específica al respecto, es la cuestión fiscal en más largo plazo y en particular los recursos que se requieren en este momento para los apoyos específicos. Hay un debate, ¿conviene endeudarnos, no endeudarnos, cómo endeudarnos? Lo que está muy claro y a mí me gusta en el programa de la 4T, lo de política económica, es que el endeudamiento no va a ser para rescatar, ¿sí?, a las grandes empresas, ¿sí? Entonces, pero esta es otra temática. Y finalmente, las respuestas organizativas y políticas, ¿sí?, no nada más frente al coronavirus y no nada más frente al neoliberalismo, sino ante un sistema que evidentemente está devastando al planeta y está devastando a la población. Entonces, son ideas, puedo ir adelantando, adelanto vísperas, la discusión, el tema central de la conferencia del próximo jueves 23 va a ser sobre el Estado neoliberal, ¿sí?, frente al coronavirus. Entonces, estamos armando también un conjunto de expositores de primer nivel y esta va a ser la temática que vamos a discutir la próxima semana. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente. Los esperamos. Métanse a la hoja de Facebook del ciclo de conferencias. Vamos a estar subiendo materiales, los que nos den los ponentes, evidentemente, pero también otros materiales que han estado saliendo, ¿sí?, muy interesantes, ¿sí? Y los vamos a ir subiendo y ustedes también pueden proponer otros materiales para subir. Yo creo que es fundamental, ¿sí? Yo creo que estamos aprovechando bien la contingencia con estas reuniones. Tenemos todavía tiempo porque por lo menos hasta el 31 de mayo, entonces tenemos para organizar otras 6 o 7 conferencias dentro de pues entonces con esto terminamos y me despido de todos. Cuídense todos, cuidémonos todos y seguimos en contacto. Hasta luego.